Muchas gracias. Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se escuchan bien allá atrás? ¿Sí? Muy bien. ¿Allá escuchan bien? Que bueno, no es importante porque a veces hay como lugares donde no se logra escuchar bien. Vamos a hacer algo. Pónganse de pie, por favor, y saluden al que está a su lado. Dale un saludo. Yo sé que ya lo saludaron, pero salúdelo. Salúdelo. Muy bien. No se sienten, no se sienten, no se sienten. Solamente salude a uno, no, porque uno, elija uno, ya. Porque hay gente que se va a abrazar a todo el mundo. No, espérese. ¿Ya lo saludaron? No se sienten, no se sienten. ¿Ya lo saludaron? Ahora lo va a saludar un poquito mejor. Vamos, saluda a la persona o un poquito mejor. Va de nuevo. Ahora lo va a saludar un poquitico mejor. Ahora lo va a saludar mejor. Vamos, vamos, vamos. Ahora esa persona le va a dar 10,000 pesos. Salúdalo mejor. Subió a 50,000. Salúdalo, salúdalo. Muy bien. Tomen asiento, por favor. Todo esto para demostrar qué interesados son, no manches. O sea, si les ofrecen algo ahí sí saludan mejor y Dios santo. No es cierto. Quiero enseñarles que nosotros tenemos que tener expectativas, ¿sí? Porque cuando tú tienes expectativas, parece que te inyectan algo, ¿no? O sea, cuando tú tienes expectativas de que algo va a estar bien, que algo va a estar mejor, pues como lo saludamos con más euforia. Allá gritaban, ¡ay, amiga! Y bueno, sobre todo que son bien eufóricas. Bueno, pero precisamente vamos a hablar hoy y seguimos con nuestra serie de la fe. Quiero felicitar a las personas que escribieron a los grupos esta semana de la campaña de la fe. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Muy bonito, ¿no? La verdad, y la segunda sesión va a estar muy bonita también. Ojalá los que no han podido inscribirse, conéctense a uno de nuestros grupos de la campaña de la fe. Bueno, nosotros hemos aprendido que la vida parece que es en forma circular. O sea, naces, creces, te reproduces y mueres. Y vuelve y empieza el ciclo de la vida, ¿cierto? Sin embargo, bíblicamente la Biblia no es circular. Bíblicamente la Biblia es una línea recta. O sea, hay un principio y va a haber un fin. Y después de ese fin, ¿qué va a haber? Una eternidad. O sea, básicamente el Señor tiene una línea recta muy bien trazada. Y dentro de esa línea, tú y yo hacemos parte del plan y el propósito de Dios. Pero ¿por qué te digo esto? Porque si todo tiene un fin y todo tiene, digamos, un final, quizás nosotros deberíamos pensar mucho acerca de cómo va a ser la eternidad. Es más, la Biblia habla más de la segunda venida de Cristo que de la primera venida, si tú te pones a pensar seriamente. O sea, si tú te pones a estudiar un poco más las escrituras, te das a dar cuenta que se habla más en la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Cristo que de la primera. O sea, cuando Cristo vino la primera vez, por eso Herodes estaba perdido. ¿Y qué dicen las escrituras? ¿Dónde ha de venir? Y por ahí Zacarías decía que venía de una joven virgen que iba a nacer en Belén, pero eran versículos muy pequeños, tirados aleatoriamente. Sin embargo, la Biblia enfoca muchísimo acerca de la segunda venida de Cristo. Es más, Jesucristo en la tierra habló demasiado acerca de lo que era la eternidad. Por ejemplo, le dijo a los discípulos, me voy y les voy a preparar una morada eterna, ¿cierto? Le dijo a los discípulos, les dijo en los 4 evangelios, les pronuncia 7 veces, hagan tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no los van a corromper. 7 veces. O sea, tú te pones a ver la vida de Cristo y las enseñanzas. Él se enfoca mucho acerca de la eternidad. Y por eso es que quizás yo tengo que preguntarte, deberíamos vivir hoy por hoy de una forma
en la que yo me enfoque en la eternidad? ¿O deberíamos estar viviendo solamente en enfocarme en el aquí y en el ahora? Honestamente. O sea, ¿vamos a vivir pensando en lo eterno o vamos a vivir pensando solamente en lo que yo necesito en mi estómago, en mi satisfacción momentánea? Yo te diría esto: deberíamos estar viviendo para lo eterno, sí o sí. Y eso tiene mucho sentido. Por ejemplo, acompáñenme por favor a sus Biblias, o acá las van a proyectar, en segunda de Pedro, en la PDT, en el capítulo número 3, versículo número 11, el apóstol Pedro, dice lo siguiente: todo será destruido. Qué motivación, ¿no? Empieza el apóstol Pedro: todo será ¿qué? O sea, no vivas tanto para algo que será destruido. Hablaba yo con mi grupo pequeño esta mañana, les decía, les voy a contar algo. Seguramente en 70 años, 80 máximo, todos los que estamos aquí ya no estaremos aquí. Y te prometo algo, que todo lo que te preocupaba, que tu trabajo, que tu salario, que tus cosas, que tu cuerpo, que tu carro, que todo eso no será importante, o otro lo va a usar. En todo lo que trabajaste, otro se quedará con tu casa, otro vivirá en la casa por la que peleaste con tus hermanos, por la herencia, qué sé yo. Pero termina diciendo el apóstol Pedro: pero les voy a contar algo, todo será destruido. Por tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a Dios. Siguiente versículo: esperen, escuchen esto, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. Quiero hacer un paréntesis, por favor, ¿pueden cerrar esa puerta? Gracias. Dice así: y entonces hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento el cielo será destruido con fuego. ¿En qué momento será destruido el cielo? ¿En qué momento? En la llegada del día de Dios. ¿Cuál va a ser la llegada? La segunda venida de Cristo. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Pero quiero sentarme en esta segunda frase. Léanla por favor ahí: hagan lo posible para que llegue pronto. O sea, el apóstol Pedro te está diciendo a ti y a mí: escúcheme bien, todo será destruido, vivamos como para Dios, pero quiero pedirte esto: esfuérzate, haz todo lo posible para que ese momento llegue. ¿Saben cuándo va a llegar ese momento? Según dice la Biblia, hasta que el número de los gentiles sea cumplido. O sea, la Biblia enseña que Dios tiene un número en su mente, no sé qué número será, solamente Dios lo sabe, y que cuando ese último persona no judía reciba a Cristo, ese será el gran día de la llegada del Señor. Bien, pero dice: vivan y hagan lo posible para que ese día llegue. Porque yo le pregunto esto: ¿no estás cansado tú de la desigualdad? ¿No estás cansado tú de la violencia? ¿No estás cansado tú de la injusticia? Yo no sé si tú no estás cansado, pero nos duele. O sea, quiero decirle esto, iglesia. Tenemos, o sea, los que sabemos que tenemos un proyecto de la casa hogar, es doloroso cuando tenemos que recibir un niño y tenemos que saber que ese niño nació, por ejemplo, con metanfetaminas en la sangre. Es muy doloroso saber que un niño de esos tuvo que estar 2 meses en una clínica porque le tuvieron que estar haciendo limpieza de la sangre y transfusiones y todo eso, desintoxicándolo. O sea, ¿qué hizo ese niño para vencer eso? Nada, ¿sabes? Nada. Eso es doloroso, eso es real. Y estamos en un mundo injusto. Y yo no sé si tú, pero yo estoy harto de ver la desigualdad y me duele y me da coraje y me da tristeza. Pero también tenemos que hacer algo, porque no me puedo solamente quedarme con: ay, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Sabes? O sea, no, tenemos que hacer algo. Y tú y yo somos los que tenemos que, por eso, hagan todo lo posible. Y eso significa: busca hacer lo mejor. Quiero pedirte que busques hacer lo mejor.
Yo recuerdo que cuando estábamos en el entrenamiento de misioneros éramos 50 muchachos apasionados por Cristo. Yo tendría en ese momento unos 21 años y éramos unos 50 misioneros y tuvimos que trabajar un mes en una universidad en Colombia que se llama La Nacional de Bogotá. Y en La Nacional teníamos que, los que somos de Colombia entendemos que es la UNAP de Ciudad de México, pero en Bogotá. O sea, se ve de todo. Y recuerdo yo que teníamos que entrar y evangelizar a los estudiantes y que a mí me delegan, porque nos delegaban facultades, ¿no? O sea, las facultades de ingeniería si mandaban un grupo, las facultades de... Y a mí me encargan los médicos. Y esos que sí son bien ateos. Y los médicos se creen los dioses del Olimpo. Perdón los médicos, pero es verdad. ¿O no? No, el ego, o sea, hablar con el ego de un médico es bien complicado. Se creen los dioses del Olimpo. Y entonces yo me iba a evangelizar a la universidad, uno por uno, y nada que me y nada. Y bueno, era un mes. Y el chiste era quién podía lograr, o sea, digamos que el objetivo era quién podía llevar a uno de esos jóvenes a la iglesia. Pero tú te imaginas, porque honestamente, ¿quiénes, qué cerebros ingresan a la facultad de medicina en una universidad pública? Estoy hablando de las universidades privadas, disculpe, eso es otra historia. ¿Ok? ¿Quiénes, qué cerebros ingresan a la universidad pública? Pues los mejores cerebros. ¿Por qué? Porque es por puntaje, es por puntuación, o sea, es otra cosa. Entonces uno llegaba a hablarle y lo primero que le preguntaban a uno es, ¿y usted qué estudia? Y yo estudié ingeniería agroindustrial. ¿Sabes? O sea, como que, ¿qué me vas a enseñar? Eso era bien complicado. Pero conclusión, tengo, y voy a presumirlo, por la gracia de Dios, yo tuve la mejor obra práctica de mi generación. O sea, fui con mi compañera, me le da susto, pero fuimos de los que más evangelizamos y los que más llevamos médicos a la iglesia. Pero entonces, daban como unos reconocimientos. Recuerdo bien que daban el reconocimiento al más aplicado, o sea, al más matado en las notas. Yo no fui. ¿Ok? Daban reconocimiento al más, o sea, el que tenía mejores amigos, construyó mejores relaciones. Yo no fui. Y daban reconocimiento al más organizado. Yo no fui. Y yo dije, Dios mío, entonces yo qué me voy a ganar. Porque daban por todo. Y después dieron el reconocimiento a la mejor obra práctica. Y adivine quién fue. Fulanito. ¿Ok? Yo fui. Entonces, venga, les voy a contar algo, porque Dios es un experto en trasquilarnos el ego. Así que yo subo con mi pecho. Bien, felicidades, hiciste una conferencia en la universidad, le compartiste a como 300 médicos nos permitieron, o estudiantes de recién ingreso, y felicidades, Y entonces, yo creo que el pastor me vio a mí con el ego inflado. Y me hace la siguiente pregunta frente a todos mis compañeros, fueron familiares, mucha gente, y me dijo, y Ricardo, con honestidad, ¿tú crees que diste lo mejor? Pero no puedes mentir, ¿ok? Y le digo yo, no, la verdad, no. Y yo sabía que no, que había tenido la mejor obra práctica, porque uno se conoce. Y me hizo la siguiente pregunta, ¿por qué no? Esa es peor que la primera. Y yo le dije, no tengo la respuesta. Y me dijo él, cuando la tengas, me entenderás la pregunta. Sí, señor. Y me fui con mi título así agachado. Y le voy a decir algo, iglesia. ¿Por qué no diste lo mejor? Me ha acompañado toda mi vida. ¿Por qué no estás dando lo mejor como esposo? ¿Por qué no estás dando lo mejor como padre? ¿Por qué no estás dando lo mejor como hijo? ¿Por qué no estás dando lo mejor en tu trabajo? Eso me ha acompañado toda la vida y creo que esa respuesta es con la que me acuesto cada día. ¿Por qué, Ricardo? ¿Hoy diste lo mejor? No. ¿Por qué no? ¿Por qué simplemente no? ¿Por qué postergaste? Yo quiero decirte esto. ¿Crees que estás dando lo mejor para Dios
honestamente? ¿Crees tú en realidad que te levantas con una agenda organizada y estás dando lo mejor? Porque iglesia, créanme, hay días que digo, sí di lo mejor, pero hay días que digo, perdí tanto tiempo haciendo cosas que no tienen trascendencia en mi vida. Por ejemplo, cuando tengo la bendita manía de ver reels en redes sociales y después de que uno se le fue media hora y uno dice, no di lo mejor. ¿Te ha pasado eso o no? Bueno, bienvenidos a mi mundo. Entonces, pero mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice así, esfuércesen. Mire, como ya tienen esas promesas, esfuércesen ahora por mejorar su vida. O sea, da lo mejor. Así, y subrayen eso, a la fe, porque ¿en qué campaña estamos? En la campaña de la fe. Así a la fe, añade la buena conducta. A la buena conducta, añádale conocimiento. Siguiente versículo, por favor. Al conocimiento, añádele dominio propio. Al dominio propio, añádele constancia. A la constancia, añádele servicio a Dios. Y uno debería, no sé, mandar a imprimir ese versículo, ponerlo y decir, a ver, di lo mejor hoy en mi conocimiento de Dios, di lo mejor hoy en mi dominio, di lo mejor hoy en educar mi mente, en conocimiento, sí o no. Porque el apóstol Pedro te está diciendo a ti y a mí, quiero que des lo mejor en tu conocimiento, en tu constancia, en tu servicio a Dios. Y mira lo que termina diciendo. Sigue por favor versículo 8. Ahí está, estamos en el 7. Al servicio a Dios. Añadan al servicio a Dios afecto a sus hermanos en Cristo. Hoy le dije a mis hermanos en Cristo, los busqué, los llamé, les dije que son importantes para mí. Y a ese afecto añádale amor por todos. Siguiente versículo. Y si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil. No habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo, porque hay una gran diferencia, iglesia, entre una persona ordinaria y una extraordinaria, y la diferencia es el extra que le vamos a poner a nuestra vida. Y eso significa, ¿por qué no voy a dar lo mejor en estos aspectos? Que el apóstol Pablo me está dando un diagnóstico de A, B, C, D, en el que si tú los implementas todos los días de tu vida, naturalmente todo lo que tú hagas va a crecer. Pero si en tu vida tú no metes estos asuntos como una forma de vivir, naturalmente vas a decrecer. ¿Por qué? Parece tonto esto que voy a decir, pero lo que no crece, decrece. Lo que no aumenta, mengua. Siempre va a ser así. Y Dios te quiere llevar a lo mejor. Necesitamos dar lo mejor. Dice el apóstol Pedro en 2 de Timoteo, acompáñenme por favor, en el capítulo 2, en el versículo 15, en la PDT también, dice así. Esfuérzate. Inicia el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo? Esfuérzate. Quiero que te esfuerces, porque eso es fe. La fe sin obras, ¿cómo es? Porque fe no es ilusión. Porque una ilusión sin una acción produce desilusión, pero una ilusión con una acción produce realización. Eso lo defines tú. Yo no lo voy a definir. ¿Sabes? Eso lo defines tú. Si Dios te puso esa ilusión, ese asunto en la mente, necesitas accionar coherentemente con eso. O sea, yo le decía es que a veces en buen colombiano me sacan la piedra, para que me entienda. En buen mexicano no sé cómo se diría. ¿Me vuelan la tapa? ¿Sí es la palabra mexicana? No sé. Pero yo le decía a un tipo, me decía, pastor, estoy cansado porque ya no puedo salir con mis amigos los domingos a las 8 de la noche desde que tengo esta niña. Y yo le decía, el tipo, déjame decirle que mide como 1.90. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy chiquito. Y yo lo miraba, pero se me hacía así. Decía, yo por dentro de mí decía, de gigantona, cabarropa nomás. ¿Quién es usted cuántos años tiene? Bueno, no me acuerdo, como 40 años. ¿Y usted va a seguir viviendo como un adolescente? ¿Usted tiene una hija? Ahora usted vive
y se ajusta a las necesidades de su hija tiene que acostarse temprano, su hija tiene que hacer esto, lo otro, deje de estar viviendo como un adolescente, crezca. ¿Ok? O sea, después entendí que como que no estaba bien enfocada la... Pero en serio, digo yo, o sea, tienes que crecer. Esfuérzate por presentarte aprobado a Dios como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. O sea, que te esfuerzas por dar lo mejor. Por favor, sí, y yo quiero decirle una cosa. Si usted es de esos trabajadores que dicen, no, yo hago lo que me toca hacer. Yo no hago más ni menos. Así será su vida, mediocre. Uno siempre tiene que dar un poco más. Lo lamento. Aunque no me lo paguen, aunque no me lo reconozcan. Porque ¿para quién lo tengo que hacer? Para la gloria de Dios. Como aprobado que no tiene que avergonzarse. Y que enseña el mensaje de verdad sin hacerle ningún cambio. Entonces, ¿qué significa dar lo mejor para Dios? El apóstol Pablo nos da 3 metáforas de lo que significa dar lo mejor para Dios. El apóstol Pablo grafica perfectamente esto. Y quiero, porque creo que es la explicación más espectacular, según la Biblia, según la metáfora de la Biblia, de cómo debería ser una persona de fe. Tú y yo tendríamos que tener estas 3 características. Acompáñame, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo número 7. En la NBI o en la NTV voy a tratar de leerlo. Dice así: como soporta, sí, en esa versión me gusta, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesús. Déjalo ahí un momento, no lo muevas. Como un, ¿qué? No como un soldado. Como un buen, porque hay soldados de soldados. O sea, yo crecí dentro de algo que se llamaba las casas fiscales. Las casas fiscales son casas que se les prestan a los militares. Y entonces yo crecí ahí y mi papá, porque mi papá era militar. Ellos no pagan renta o les cobran una renta simbólica. Conclusión, y uno se daba cuenta cuál era un buen soldado y cuál era un soldado mediocre. Pero el apóstol dice, como un buen soldado, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesús. Next. Ningún soldado se enreda en asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó, o sea, a su comandante en jefe. Next. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Segunda metáfora. Primera metáfora, ¿cuál? Soldado. Uno, bueno. Segunda metáfora, atleta. Ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Next. Y antes de y quiero decirles, ¿ustedes se acuerdan del famoso Neil Armstrong? ¿Sí se acuerdan? De este que ganó el premio a Francia yo no sé cuántas veces, que era gringo. ¿Se acuerdan de él? Que el hombre sufrió de cáncer testicular. ¿Recuerdan la historia? Y que era una historia de éxito porque había sufrido de cáncer testicular. Y entonces, a pesar de su cáncer testicular, le hicieron quimioterapias, pero él se montó en la bici y después de la bici ganó como 7 premios de la Vuelta a Francia y era una eminencia. Y después de que gana los 7 premios, le descubren drogas en la sangre. O sea, todo el tiempo hizo trampa. ¿Y sabes qué hicieron con Neil Armstrong? Lo quitaron del Salón de la Fama, le quitaron los títulos y quedó como el ganador más fracasado de toda la historia del atletismo. ¿Cómo se llama? Del ciclismo. ¿Sabes por qué? Porque si vas a ganar, gana bien. No vas a ganar haciendo trampa. Lo siento, no hay atajos. ¿Estamos de acuerdo? No hay atajos. Es como son boxeadores que entonces para bajar de peso toman pastillas. No hay ¿qué? Atajos. Si vas a envejecer, envejece bien. O sea, haciendo ejercicio, cuidándote, pero si tú te quieres envejecer estirándote el rostro, no hay atajos.
¿Estamos de acuerdo? Y el agricultor se esfuerza en su trabajo, debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Entonces, te quiero enseñar las 3 características. La primera es esta. Vamos a hablar un poco acerca de los deportistas. Por eso, quiero que me acompañes, por favor, a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Sé que en los versículos que les pasé, eso está un poco más abajo, pero voy a dejar el del soldado al final, ¿vale? 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice así: en una carrera, todos corren, pero una sola persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. ¿Tienes que correr para qué? ¿Lo importante es competir? No. ¿Lo importante qué es? Ganar. Corre para ganar el premio. Dice así: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar el premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Yo corro cada paso con propósito. Dice: y no doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y quiero decirte esto: 3 lecciones de qué debes implementar en tu vida de fe como atleta de Cristo. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis que me acabo de acordar. Ustedes saben bien que en el cristianismo, durante los primeros 300 años de la historia del cristianismo, el cristianismo fue perseguido por el Imperio Romano. ¿Lo recuerdan bien? O sea, una persona que se declaraba cristiana, los expropiaban o los tiraban a los leones o los usaban como antorchas humanas. Eso era una persecución a muerte. Y el problema era que los cristianos, entre más los perseguían, más se multiplicaban. O sea, había un entrenamiento por persecución. Ahora, cuando el cristianismo se legaliza, ya dejó de ser una religión pagana, digámoslo así, ilegal. Ya cuando el Imperio Romano lo adopta como parte, digamos, de la institución romana, los cristianos que vivían de la persecución, es porque eso era terrible. O sea, se cuenta la historia que en el concilio de Nicea, cuando llegaron los obispos de las iglesias, llegaban a veces sin ojos, sin un brazo, llegaban con marcas en la piel, sangrados, o sea, llegaron con las cicatrices de las persecuciones. La última fue la de Diocleciano, que no voy a hablar de la historia del cristianismo, pero así es. Entonces, cuando llegan a sus iglesias, al darse cuenta que el cristianismo se está volviendo tan fácil de vivir, de ahí en adelante es que nacen algo que se llaman los monasterios. Es un dato curioso, porque dijeron: pues ya que no nos persiguen, tenemos que seguirnos ejercitando en la fe. Y ellos se llamaban a sí mismos atletas de la fe. Atletas de la fe. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que nosotros a veces tenemos un cristianismo realmente cómodo. Realmente un cristianismo en el que no pagamos un precio. O sea, yo no logro entender en mi mente, con toda honestidad se los digo, iglesia, no es que uno haciendo más se gane más cosas de Dios. O sea, Dios te ama a pesar de ti, no te ama más porque hagas más, no te ama menos porque hagas menos. Pero uno sí se entrena porque yo necesito aprender a desarrollar carácter, dominio propio. Y por eso yo creo firmemente en hacer devocional. Por eso yo creo firmemente en leer la palabra de Dios. Por eso yo creo firmemente en que uno sí debe memorizar versículos. Porque es que uno sí se tiene que entrenar. Porque es que ese tema de memorizar versículos no es un antojo del pastor. Este tema de memorizar versículos es una orden hasta bíblica. ¿Sí se acuerdan? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Salmo 119, versículo número 10. O sea, si yo no me entreno en mi mente, si yo no me entreno en una vida de ayuno, si yo no me entreno en una vida devocional, o sea, si yo tengo un cristianismo, digamos, light, ¿qué tipo de atleta soy? Me voy a volver, discúlpeme, un obeso espiritual. O sea, aquel que se sienta, sabe mucho y dice: ay, esa predicación yo ya la escuché, ay, ese versículo yo ya me lo sé. Pero cuando tú dices: muéstrame tu ministerio, muéstrame realmente tu ministerio, en serio, a ver,
¿Cómo estás ejercitándote? En la fe, en la piedad, en la paciencia. Porque tú quieres ejercitarte en la paciencia. ¿Quieres ejercitarte en la paciencia? Sírvele a otros. Mira, no hay nada que te ejercite más en la paciencia que servirle a otros, que no te van a agradecer, por cierto. ¿Ok? Ejercítate la paciencia sirviéndole a otros. Un buen soldado se entrena para ganar. Anoche tuvimos una noche terrible con mi esposa. De verdad terrible, no porque hayamos peleado. Tenemos una bebé de 6 meses y tiene un virus y eso tiene una tos y tosió toda la noche la niña y se despertaba y tosía y tosía. Me puse, ¿cómo es que se llama el trapito ese que se ponen las mujeres? El fular. Me he puesto yo el fular a las 2 de la mañana. No me imaginen en pijama, por favor. ¿Ok? Y me he puesto yo el fular. Padre, necesito dormir. Mañana tengo que predicar. Y el Señor me decía, te estoy entrenando como atleta. Bueno, Señor, no me entrenes tanto, es que me duerma. 2 de la mañana. 2:30, 3. Ya no quiero dormir. Entrenamiento, papito, porque usted va a hablar de lo que vive. Un soldado se entrena. Ah, pero si yo me trasnocho cuidando a una niña, vale la pena. Pero si te trasnochas viendo Betty la Fea, amigo, o sea, ahí sí tenemos problemas. ¿Sabes? Ay, que Armando, y que Armando le puso los cuernos a Betty, ¿qué es eso? ¿En serio eso tiene trascendencia en la eternidad, neta? Y sufren porque Betty sigue siendo fea y tiene bigote. ¿Qué? O sea, entrénate en la piedad, entrénate en la paciencia, entrénate en lo que tiene trascendencia. Y si algo vale la pena es gastar la vida en las vidas humanas. Amar las almas, tener pasión por las almas, iglesia. Eso sí, yo le decía a la mamá, porque pues ya la niña nos ha trasnochado varias noches porque estaba en tratamiento, y yo le decía, ayer a la mamá le decía, escucha lo que le va a decir Diana. Usted no me va a hacer perder los trasnochos con esta niña, ¿o yo? Y yo sí le dije a la mamá, porque me estoy trasnochando y mi esposa y nos estamos esforzando, usted no va a salir y me va a hacer perder los trasnochos. Lo esfortizo. Y yo le decía, ok, claro. Bueno, en fin. Entonces tenemos que entrenarnos. ¿Cómo nos vamos a entrenar? Primero, el atleta tiene que tener un objetivo, un objetivo. El objetivo número 1 de un atleta es este, ganar. ¿Cuál es tu objetivo? Ganar. Ganar. No te entrenas para competir. Te entrenas para ganar. Y yo soy tu pastor y te amo. Y te quiero ver ganando. Y discúlpame, pero si te amo y te quiero ver ganando, yo soy un entrenador y te voy a exigir. Te tengo que exigir. Te tengo que exigir cosas. Si yo quiero que tu matrimonio te vaya bien, discúlpame, pero yo te voy a exigir, lee libros. Yo te voy a exigir, ve a un seminario. Te voy a exigir, ve a un retiro. Te voy a exigir, toma una cita de consejería. Te voy a exigir, vamos a hablar de un presupuesto. Te tengo que exigir, porque ¿qué quiero? Ah, pero si tú tienes un entrenador, ¿qué? No, haga lo que quiera. A usted va bien, así como está haciéndolo. ¿Usted cree que eso es un buen entrenador? No, mijito. Pero ¿para qué está el entrenador? Para que cuando usted haga el esfuerzo que tiene que hacer, lo haga de la manera correcta y no le salga una hernia. Porque si usted de esos que van a los gimnasios utiliza la máquina y no tiene un entrenador, termina con una pata enyesada. Termina con una hernia donde no tenían que haberle salido hernias. Tu entrenador sabe cómo debes utilizar la máquina. Y quiero que ganes. Quiero que sepas esto, te amo, pero te amo tanto que no te voy a decir lo que quieres escuchar. Y te digo una cosa, no me disculpo por a veces ser fuerte contigo. Porque si yo le agradezco mucho a Dios, es los entrenadores que yo he tenido en la vida y me han dicho, no le estás haciendo bien como esposo, Ricardo, ajustate. No le estás haciendo bien como padre, corrige esa situación como papá. Yo no me gusta, porque ¿quién quiere escuchar eso? Pero yo agradezco mucho a aquellos que le dicen a uno la verdad, hermano. Entonces, mira lo que dice.
En 1 Corintios 9:24, en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Corran para ganar. Muy bien. Ian, ¿está Ian o está Gonzalo? No, Gonzalo, ya lo vi. Primera de Pedro, ayúdame Gonzalo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 6, versículo 2. Este versículo es importante para los atletas en Cristo Jesús. Mantener la fe, dice, haz todo lo posible. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Lo repito. Primera de Timoteo 6:12. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dice en esta versión, la PDT, Dios te llamó para obtener, ¿cómo esta qué es? Dice acá, mantener la fe es como una competencia, haz todo lo posible para ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad ante muchas personas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Te está diciendo esto básicamente, mantén tu fe y haz todo lo que tengas que hacer para ganar. ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? Mira, yo te voy a decir esto hasta el hartazgo. Vamos a rendir cuentas a Dios. Lo vamos a hacer. O sea, te prometo que nos veremos en el otro lado del charco. Nos vamos a ver delante de Dios y nos vamos a tener que presentar. Y el Señor va a decir, Ricardo, ven para acá. Punto número 1, Ricardo. Te entregué una vida. ¿Cómo cuidaste tu mente? ¿Cómo cuidaste tu vida sexual, Ricardo? ¿Cómo cuidaste lo que te entregué? ¿Cómo lo multiplicaste, Ricardo? Palabra de los talentos, ¿se acuerdan? Háblame de tu esposa. ¿Me la cuidaste? Te entregué una mujer maravillosa. Yo te la presté en la tierra. ¿Me la cuidaste? ¿Sí o no? Háblame de tu hijo, Ricardo. Ahora háblame de tu ministerio. Háblame de la iglesia. Ahora háblame de la casa hogar. Y Señor, ya no me des más cosas porque ya está como pesado. ¿Sabes? Tengo que rendir cuentas a Dios. Haz lo posible para ganar. Haz lo posible para decirle, Señor, lo hice bien. ¿Pero qué tienes que hacer? Tú, entrénate en lo individual. No puedes exigir algo que no vives. ¿Sabes por qué hay personas que pierden autoridad? Porque simplemente no pueden decir, no tomes cuando tienes una cerveza en la mano. Y yo quiero decirles una cosa, iglesia. Yo decidí. Yo no tengo problemas con el alcohol. Yo me puedo, y lo digo públicamente, yo me puedo tomar una cerveza en un asado sin problema. Pero no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque si mi hijo me está viendo, dígame yo con qué autoridad le voy a decir a mi hijo que no lo haga. Porque es que son expertos. Pero usted lo hace, papá. ¿Eh? No. Uno se entrena para ganar. Uno se entrena para ser ejemplo, mi hermano. Y eso es amor. Eso es amor. Te entrenas para ganar. Segundo, si quieres ganar, debes aprender a ser disciplinado. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. ¿Sabes cómo se llama tu reglamento? Biblia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tú y yo tenemos que vivir por principios espirituales. Debes aprender a vivir por el principio de la honra, por el principio de la renuncia, por el principio de la administración, por el principio del ahorro, por el principio, bueno, en fin, los principios bíblicos. Necesito, dice el apóstol Pablo, que seas disciplinado en tus principios. Entrénate. Entrénate en los principios bíblicos. Por favor. ¿No los conoces? Lee la Biblia. Ahí está la respuesta. Tercero, y si quieres ganar, no te me vas a distraer. No te distraigas. ¿A alguien le gusta el básquetbol aquí? ¿Quién es Kobe Bryant? ¿Quién es Kobe Bryant? ¿Quién? Dígamelo. ¿Es el peor de la NBA? ¿Todavía está vigente? ¿No? ¿Pero qué hizo Kobe Bryant? ¿Superó los récords de Michael Jordan? ¿Sí o no? Algunos sí, otros no. Pero ¿saben qué me gusta de Michael Jordan y Kobe Bryant? Que estaban enfocados.
Los grandes atletas están enfocados. ¿A ustedes qué les gusta más? ¿Les gusta el fútbol? Uy, sí, hay unos que ya son fanáticos. Ya párale. O sea, yo me gustan las Chivas, pero no me veo todos los partidos de las Chivas. Me veo las finales. Porque yo digo, hago un paréntesis. ¿Cómo hace una persona para verse todos los partidos? O sea, qué pérdida de tiempo. No, ya, o sea, honestamente, qué obsesión y qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo de tu vida, hermano. Si tú eres de los que se ve todos los partidos, no. Bueno, en fin. A lo que voy es esto. Un atleta tiene que ser disciplinado. Un buen atleta, ¿qué hace? ¿Sale a rumbear con sus amigos? ¿Sale a trasnocharse con sus amigos? ¿Le mete a la cervecita? No. ¿Toma coca? No. ¿Sabes qué hace? Tiene disciplinas porque está enfocado en la meta. Tienes que enfocarte. Voy a agradar al Señor. Voy a vivir para la gloria de Dios. Así que por favor, yo te digo como pastor, acuéstate temprano. Te digo como pastor, embróncate con tus hijos, pero quítales el celular a las 10 de la noche. Métete en ese problema. No te arrepientas de que peleen contigo. Pero si tú por quitarte de broncas, porque mira, ¿han visto un bebé llorar? Bueno, un bebé llorar porque lo quiere a uno manipular. Porque también son hábiles, ¿o no? Y ni hambre tienen. ¿O no? ¿Sabes cuál es el lío? Que tiene 40 años. Me duele, mamá. Esta mujer me salió mala. Venga para acá. ¿Es eso? Yo cuando veo que un hombre, voy a hablar de los hombres, amigos, si usted pelea con su mujer y se regresa donde su mamá, tiene el síndrome de Electra. Estúdienlo. Bueno, entonces mantenerse enfocado. Dice 1 Corintios 9:26, por eso corro cada paso con propósito y no doy golpes al aire. Amados amigos míos, desde que me levanto, se los digo con toda honestidad, hasta que me acuesto, me quiero hacer esa pregunta, ¿voy a dar lo mejor? Y cuando me acuesto, me estoy preguntando, ¿hoy di lo mejor en serio, Ricardo? La verdad, muchas veces pierdo el examen. Pero quiero ganar el examen todos los días porque me enfoco. Ser mejor padre, ser mejor esposo, ser lo mejor. Sé lo mejor, por favor. No te excuses. Esa es tu tarea. Segundo, los agricultores. Por favor, acompáñenme a 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. La segunda metáfora que el apóstol Pablo utiliza es atletas. Ahora vamos a ver los agricultores. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y pauso aquí. Si tú eres un buen agricultor, porque escucha, lo que tú cultivas y cuidas, naturalmente crecerá. ¿Ok? Por ejemplo, si tú tienes una empresa, un negocio, y tú la sembraste y eres disciplinado si tú dices, tengo horarios a las 9 de la mañana y cierro a las 7 de la noche, y todos los días abres a las 9 de la mañana, cierras a las 7 de la noche, atiendes a los clientes, siempre tienes el inventario, ¿qué va a pasar con esa empresa naturalmente? Crecerá. ¿Ok? Pero si tú tienes un negocio y te levantas a las 12 del día, nunca tienes inventario, no tienes una administración, ¿qué va a pasar naturalmente con ese business? Y si tú tienes un matrimonio y no tienes tus encuentros de paz, ¿sabes? Y si no vienes a la iglesia, y si no oras con tu familia, y si tú no educas a tus hijos en el camino de Dios, ¿qué va a pasar naturalmente? No, es que educar a los hijos en el camino de Dios no es traerlos un domingo aquí, papito. Es que educar a los hijos de Dios en el camino de Dios es con ellos hacer un devocional. Es con ellos leer la palabra, es orar con ellos. No una vez a la semana. Oramos en la comida, oramos en la noche me acuesto
y hablamos acerca de la fe, de las cosas de Dios. Eso es cultivar. Porque si tú no te sueltas de eso, papá y mamá, porque es que este trabajo no lo hace la iglesia, ese trabajo lo haces tú en casa. Mira, con los niños, ¿ustedes creen? Porque hay gente que llega y me dice, pastor, ¿dónde es que entretienen los niños los domingos? ¿Se entretienen? Esto no es Kidzania. O sea, ay, pastor, ¿dónde es que los guardan? No, esto no es una bodega. Entonces, ¿dónde es que ¿qué le hacen? No, aquí los educamos. Y yo le dejo y cada niño, cada domingo, ¿sabía usted que tiene una tarea en casa para hacer con sus papás? ¿Y saben del 100% de los niños cuántos niños me traen tareas? Si vienen 10, ¿saben cuánto? Por ahí 3 me traen la tarea. Porque yo le pregunto a las maestras, oye, ¿los papás hicieron la tarea con los niños? No, pastor. ¿No pudieron hacer la tarea simple de que memorizaran un versículo? No, pastor, no lo hicieron. ¿No hicieron la tarea simple de papá y mamá? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Me estás entregando esa responsabilidad a la iglesia? No, mijo. Lo siento, pero a mí Dios no me va a pedir cuentas por tus hijos. A ti te va a pedir cuentas por tus hijos. Y te quiero pedir como papá que si tú me traes a tus hijos, acá les damos herramientas, tú te sientas con tus hijos a hacer la tarea. O sea, esa es tu tarea y no es una bodega. No los entretenemos. Acá les estamos dando herramientas. ¿Va o no va? Por favor. Quiero que cultives la vida de tus hijos. Quiero pedirte que les siembres palabras. Quiero pedirles, pero desde ya. Desde ya. No para mañana. Y dice así entonces. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice que no lo den de mala gana ni bajo presión. Venga para acá, de la oreja, porque el pastor ya me regañó por su culpa. No. A ver, acá dice la Biblia, ¿qué versículo es? Y circuncidó, híjole, no, o sea, no me hagas esto. Quiero que te eduques para que los eduques. Quiero que lo hagas de buena gana. Venga, porque hay que orar. No, ¿qué es eso? Ven, mi amor, vamos a cultivarnos en la fe. ¿Sabes? No de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Por qué yo veo tantos hijos de cristianos hartos de la fe? Porque los papás los educaron de mala gana en la fe. Y entonces agarramos la Biblia y sacamos bibliazos y recuerde lo que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Claro, terminan lacerados los muchachos. Están aburridos de ese versículo, hermano. No, yo los educo bien, de buena gana, con alegría, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Es que a veces solamente enfocamos esto en dinero, ¿no, papito? Esto lo enfocamos en tiempo, esto lo enfocamos en servicio, esto lo tenemos que enfocar en todo lo que nosotros damos. Pero lo que es cierto es esto: entre tú más des, más se te va a multiplicar. Si siembras poco, recogerás poco. Yo me doy cuenta cuando los papás le dieron tiempo a sus hijos. ¿Saben cómo yo me doy cuenta? Así es de sencillo. Cuando sus hijos crecen y hacen una familia, naturalmente esos hijos buscan a sus padres. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola papito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pero cuando un papá se dedicó toda la vida a darles de comer y alimentarlos como si fueran un rebaño de ovejas, tome, y no le di tiempo, naturalmente esos hijos, ya me está llamando, ¿qué querrá? No disfrutan una llamada con sus padres. Siembra y vas a recoger, te lo prometo. Esto me hizo acordar, mi mamá ya es pensionada y en las pensiones a las personas adultas mayores los llaman los psicólogos. Yo no sabía que hacían eso. Bueno, mi mamá hicieron eso y le hicieron una cita psicológica. Le dijeron, bueno señora, queremos hacer una cita con usted porque tenemos una serie de preguntas. Entonces la pregunta es, ¿cómo está su relación con sus hijos? Mi mamá, pues bien. ¿Cada cuánto le llaman sus hijos? Voy a contarles un secreto. Yo llamo a mi mamá todos los. Pero la llamo, mamita, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien de salud, bien todo, mamita, te amo mucho, Cuéntame un chisme nuevo, me cuenta un chisme nuevo, es la verdad. Y me dice, cuéntame un chisme tú, yo le cuento un chisme también, nada, listo, todo bien, mamita, te quiero mucho, besos, bye. Una llamada de 20 minutos. Y me decía mi mamá, y le preguntaba a la psicóloga, ¿y sus 4 hijos la llaman? Sí. Ah.
¿Y a dónde va de vacaciones? Dice mi mamá, no, pues a veces me quedo acá en Bogotá o voy a Bucaramanga o mi hijo me lleva a México y mi hija me invita a Francia 3 meses. Señora, usted vive súper bien. Señora, ¿usted qué sembró? Le dijo la psicóloga. Dijo, no, pues yo le voy a decir una cosa. Yo recuerdo que yo vendía empanadas y arepas en la calle. Mi mamá vendía arepas y empanadas en la calle. Se agarraba una canastica y se iba a vender a la calle. Y llegaba la viejita, hermano, y me tiraba la pelota. Es más, yo recuerdo que a veces estaba cansada. Con mi hermana Jennifer nos reíamos porque a veces estaba tan cansada que le decíamos, mamá, juega con nosotros. Y decía mi mamá, voy a jugar a que yo soy la muerta hoy. Vamos a jugar a que yo estoy enferma. Me estoy muriendo. O sea, qué creatividad, la verdad, qué bárbara. Y pues uno se la creía porque está enferma y está muerta. ¡Ay, se murió! Resurrección. Bueno, ¿cómo no vas a recoger? Y decía ella, le decía la psicóloga, señora, es que hacemos esto porque se nos están muriendo nuestros pensionados. Se están muriendo de depresión. ¿Y tienes amigos? Sí. ¿Y sirves y haces alguna actividad? Uf, yo sirvo en la iglesia, tengo como 50 discípulas, me conecto a los devocionales con mi hijo. Señora, usted está muy bien. Es más, usted debería enseñarle a las otras señoras pensionadas cómo vivir. ¡Qué padre! Y se lo digo porque es que tú puedes decidir cómo vas a terminar tu vejez. Cada uno de como propuso en su corazón. Siguiente, por favor, el versículo 8. Mira lo que dice. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir a otros. Muy bien, y quiero terminar con la tercera parte, que es esta. Como soldado de Cristo. En esto, quiero decirte que creo que soy experto en soldado de Cristo. Crecí y me educaron en un colegio militar. Mi corte es por obvias razones. Estoy perdiendo pelo, no es porque yo sea militar. Para aparentar la calvicie, hermano. Pero bueno, ¿qué hace un soldado? Lo primero que un soldado tiene que saber es esto. ¿Por qué estoy dispuesto a morir? Porque cuando un soldado va a la guerra, él sabe en su corazón por qué va a morir o no. Voy a morir por la libertad de mi país, voy a morir ¿por qué estoy dispuesto a morir? Y yo te lo hablo en los dos sentidos, en el literal y en el figurado. ¿Por qué te lo digo así? Porque posiblemente aquí yo tengo jóvenes que serán misioneros. Y cuando tú seas misionero, yo recuerdo que cuando yo estuve en República Dominicana y cuando tuve que ir a Haití después del terremoto, dio cólera. Y claro, habían muertos por todas partes, íbamos a servir con la cantidad de muertos tirados a llevar ayuda humanitaria. Uno sabía naturalmente que el agua no es potable, que no hay luz, que nada. O sea, uno se tiene que vacunar contra el tétano, contra la hepatitis B, A, C, D. O sea, uno aplica una cantidad de vacunas. Cuando uno iba a esas misiones, cuando íbamos a esas misiones a Haití, uno sabía que podría morir de alguna enfermedad. Pero si tú no sabes por qué morir, jamás sabrás para qué vivir. Porque tu vida no tiene propósito, no tiene sentido. ¿En serio vas a morir por un Audi? ¿O vas a morir por la ex? Porque tenemos una generación que el ex lo termina, ¡ay, me muero! Ya no soporto este dolor, pero imagínate. ¿Por qué estás dispuesto a morir? Mira lo que dice la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 13. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. No, es Juan 15, estás en el 5. Juan 15, 13. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Por favor, quiero decirte esto. En serio, ¿vas a morirte porque tuviste una quiebra financiera? ¿En serio? O sea, ¿eso te va a hundir? ¿En serio te vas a hundir porque una persona que no te merece te puso el cuerno? Porque hay gente que se muere por eso. Porque un bandido o una bandida le puso el cuerno y se siente morir por eso.
¿Vas a morirte por eso? ¿Por qué vas a morir? Segundo, un buen soldado sacrifica su comodidad. ¿Sabes a qué horas yo grabo mis audios normalmente? Le voy a decir por qué. Y ahora tiene más razón. Mira, yo vivo en Santa Tere. Tengo la iglesia en la esquina. La iglesia toca las campanas cada 15 minutos. Seguramente las has escuchado, ¿o no? En los audios. Tilín, tilín. Padre Santo, ayúdame. Y ahora tengo una bebé que llora cada 5 minutos. ¡Ma! ¿Y se imagina lo complicado que es para mí ahora grabar los audios? Me tengo que levantar más o menos a las 4:45, más o menos 4, casi 5 de la mañana. Bañarme, calentar la voz, porque si uno no calienta la voz le sale aguardientosa. Buenos días. Acá estoy con mi amada esposa que los quiere. No sé si han escuchado eso en los devocionales. Que hay gente que empieza a hablar el devocional y... O sea, tomas agüita, calientas la voz, ¿sabes? Entonces yo no puedo hacer eso en un devocional. No, deja quieto a Caín, hombre. Bueno. Entonces, uno sacrifica su comodidad. Un buen soldado lo hace, iglesia. Sacrificas tu comodidad. Porque va a agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda Timoteo 2:3, mira lo que dice. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Soporta junto conmigo el sufrimiento, porque te voy a decir esto. Cuando tú haces lo correcto, nunca será fácil. Hacer lo correcto nunca es fácil. Te digo, ¿es que es hacer lo correcto? Di la verdad, cueste lo que te cueste. Te digo que es hacer lo correcto, perdona aunque la otra persona y no se lo va a merecer. ¿Sabes qué es hacer lo correcto? Acércate a la persona que te injurió y que habló mal de ti. Y di, no pasa nada. Todo está bien en mi corazón. Haz lo correcto, cueste lo que te cueste. Hay unos gigantes que se llaman los gigantes de la fe. Los héroes de la fe le llamamos los cristianos. Y hay una historia de un hombre llamado Jim Elliot. Hay una película, por cierto, a los que les gusta. Jim Elliot fue a Ecuador, en la selva amazónica. Jim Elliot era un joven con una esposa, recién graduado del Instituto Teológico, brillante teólogo, por cierto. Un genio. Y dice la Biblia, dice la historia que en el corazón le nació un amor por una tribu indígena. Ahora la gente dirá, déjenlos quietos. No, esos benditos, esa tribu indígena eran caníbales, o sea, vivían muy mal en condiciones infrahumanas, se mataban entre ellos. Y Ginelli dijo, necesitan el mensaje de salvación. Eso dice la historia. Así que entonces el hombre con todos los recursos se fue con su familia a Ecuador. Estuvo meses aprendiéndose el idioma de esa tribu. Y dice la historia que cuando iban en avión tiraban ayudas, medicinas, ropa, alimentos. O sea, les lanzaban. Y después de que se aprendieron el idioma, después de que hicieron eso por meses, todo eso, antes de ir, porque ya dijeron, es tiempo de aterrizar y hablarles del amor de Jesús. Y la historia dice que pues eso era algo muy riesgoso, porque se sabía que habían asesinado personas, entre ellos se mataban, entre ellos. Y entonces el hijo preocupado le dice, papi, 10 añitos, papi, si estás en problemas, diles una sola cosa. Diles que tú eres un amigo de verdad. Le dice su hijo a Jim Elliot. Así que entonces Jim Elliot se va hasta la tribu y quiero que vean la escena. Póngala por favor en el video. Ahora la gente dirá, pues qué desperdicio de vida, ¿no? No les puedo predicar, no les puedo hablar de Cristo. Eso puede pensar las personas. Pero si tú no estás dispuesto y no sabes por qué morir, no sabes para qué vivir. Posteriormente, la esposa de Jim Elliot,
Elizabeth Elliot, dice que se fue posteriormente a buscar a los indígenas y empezó a hablarles de Cristo. Y el que mató a Jean Elliot, él nunca aprendió a hablar español, pero él dijo lo siguiente: ese hombre murió por darme un mensaje a mí, ahora yo tengo que darle ese mensaje a toda mi tribu. Y se convirtió en un predicador, y toda su tribu se convirtió a Cristo. Se acabaron los asesinatos, se acabaron las venganzas entre las tribus. Siempre Dios va a tener un propósito, pero a veces uno se enreda en cosas tontas. Quiero que veamos ahora al jefe de la tribu. Ya es un hombre adulto y ahí está, miren. Todo el que quiera ganar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por mi causa la ganará. Si tú inviertes tu vida en Cristo, jamás será un desperdicio, te lo prometo. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Mis amados soldados, mis amados agricultores, mis amados atletas, sigámonos entrenándose en la piedad, en saber en qué vamos a gastar nuestra vida. Oro para que no gastes tu vida en cosas que no tienen trascendencia en 5, en 10, en 20, en 50 años. Gasta tu vida en lo eterno. Cierra tus ojos. Amado Jesús, hay cosas que yo no voy a ver con mis ojos. Quizás veo un hijo que parece que es indiferente a tu plan, a tu proyecto, a tus cosas. Hay cosas, Señor, que no puedo entender, pero tengo la mirada puesta en el galardón. Señor, un día llegaré a tu presencia y tú me vas a decir estas palabras: seguro, oro, deseo, quiero escuchar esto, Señor. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ese día todo habrá cobrado sentido. Las trasnochadas, los ayunos, la oración, Señor, el predicar y que me hayan rechazado, el que mi familia me haya juzgado por ser cristiano, ese día tendrá todo sentido, Señor. Por eso quiero vivir para lo eterno, Jesús. Que mi fe me lleve allá, más allá de lo que yo puedo imaginar. Levanta tu corazón, levanta tus manos a Dios y dile: aquí tienes un soldado, Jesús. Aquí tienes un atleta de la fe, Señor. Aquí tienes un agricultor. Voy a sembrar la buena semilla. Voy a correr, Señor, con paciencia y diligentemente. Voy a enfocarme en la meta. Voy a renunciar a mi comodidad. Quiero vivir para ti. Alábalo a Él. Alábalo a Él. Te entrego mi voluntad.